Una de las principales críticas que suele hacérsele a la obra de Tolkien en general, y en particular a la trilogía del Señor de los Anillos, es la ausencia de personajes grises, es decir, de personajes que pueden transicionar de un lado al otro del espectro moral de la obra. Aun sin ser el único ejemplo, en el vídeo de hoy contaremos la historia de Saruman, el mago blanco, más tarde el mago multicolor, también conocido como Curunir o Zarquino, uno de los personajes más relevantes de la Tercera Edad del Sol, no solo por su poder y por su elocuencia, sino por representar el proceso de corrupción de un personaje. Además, Saruman es una de las contrapartes narrativas de Gandalf. En este vídeo nos centraremos en algo que quizás muchos no conozcáis, pues contaremos todo lo que sabemos acerca de la vida de Saruman antes de El Señor de los Anillos. Si os gusta este vídeo y llegamos a 200 likes, haremos un vídeo contando la historia completa de Saruman en una segunda parte. Dicho esto, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Al fin, sin más dilación, empezamos. Para reconstruir la historia de Saruman habremos de recurrir a varios textos principales de la obra del profesor. Casi todo lo que sabemos lo podemos encontrar en el Silmarillion y en los cuentos inconclusos. Sin embargo, hay información sumamente interesante tanto en los libros del Señor de los Anillos como en sus apéndices. Lo primero que debemos de identificar es qué clase de ser es Saruman o Curunir en el marco del legendarium de la obra del profesor. Saruman, al igual que Gandalf y que Sauron, es un Maiar, es decir, un espíritu de naturaleza similar a la de los Ainur, aunque de menor poder. Antes de la creación del mundo físico, tanto los Ainur como los Maiar surgieron del pensamiento de Ilúvatar, el dios de la obra de Tolkien, y tanto unos como otros contribuyeron en la creación de la historia del mundo a través de lo que se conoce como la Ainurindale o la canción de los Ainur. De esta manera, tanto Saruman como Gandalf, en forma de espíritus desencarnados, contribuyeron cada uno, en su medida, a forjar la historia del mundo antes de que éste fuera creado. Al fin, cuando la canción terminó e Ilúvatar transformó la canción en materia, algunos de los Ainur más poderosos entraron en el mundo físico para poder construirlo, convirtiéndose así en los Valar, los poderes del mundo. A estos Valar les acompañaron algunos de los espíritus menores o Maiar, entre los que se contaban Sauron, Saruman y Gandalf. Saruman, Curunir o Curumo, que son otros nombres por los que se conoce a Saruman, fue un Maiar perteneciente al séquito de Aule, el Valar de la artesanía, la creación y la ciencia, tal y como también lo hiciera Sauron antes de ser persuadido y corrompido por los oscuros planes de Melkor. Desde los primeros días de la creación del mundo hasta su llegada a la Tierra Media en torno al año 1000 de la Tercera Edad del Sol, no sabemos nada más de lo que sucedió en la vida del Mago Blanco, pero podemos suponer que apoyó a los Valar en sus diversas misiones contra Morgoth, ya sea con su conocimiento, sus capacidades técnicas o prestando su fuerza en la batalla. No obstante, lo que sí que sabemos es que no tenía el aspecto con el que se mostró en la Guerra del Anillo. De esta manera, tenemos que remontarnos a cerca del año 1000 de la Tercera Edad del Sol para encontrarnos con las primeras noticias acerca de Saruman. Fue en este momento cuando las primeras sombras comenzaban a cernirse en la Tercera Edad y sobre la fortaleza de Dol Guldur. En este momento, desembarcarían en los puertos grises los miembros de la Orden de los Istari, también conocida como la Orden de los Magos o los Sabios. Estos no llegaron todos a la vez, sino que el primero en llegar fue Saruman, el hombre hábil, y de él se nos dice que Curunir o Saruman era el mayor y el que llegó primero, mientras que Radagast, Gandalf y los magos azules, Alatar y Palando, tardarían un tiempo en llegar. No obstante, según el texto que consultemos, hay versiones que nos dicen que los azules fueron los primeros en llegar en torno a la medianía de la Segunda Edad, pero abandonaremos estos textos por el momento. En general, los miembros de esta orden, también Saruman al principio, vivieron durante largo tiempo de manera sencilla, como si fueran hombres ya avanzados en años, pero de cuerpo sano, viajeros y trotamundos que adquirían conocimiento de la Tierra Media y de todo lo que allí vivía, pero que a nadie revelaron sus verdaderos poderes y sus propósitos. En este momento se produce un acontecimiento muy importante. Tal y como se nos cuenta en el capítulo de los cuentos inconclusos dedicado a la Orden de los Istari, Círdan, el carpintero de barcos, advirtió que de entre todos ellos, de entre todos los Istari, Gandalf era el más grande y el del corazón más noble. Y es por eso que en secreto, Círdan le entregó a Narya, el anillo rojo de fuego, con el que ganó la capacidad de enardecer los corazones de los afligidos y de todos aquellos que hubieran perdido la esperanza en su misión, entre otros poderes. Por este hecho, Saruman sintió celos y envidia de Gandalf, quien además había sido escogido para la misión por nada más y nada menos que por Manwë, el señor de los poderes del mundo, precisamente por esa honradez y humildad que le caracteriza y con la que abordaría la misión que les aguardaba.
Toda la historia de Saruman debe de comprenderse en paralelo a la de Gandalf, pues mientras el primero demostraba un orgullo y ambición revestido de nobleza y de buenas palabras, el segundo manifestó un interés sincero por los corazones de los pueblos de la Tierra Media y un profundo respeto ante la misión que se le había encomendado. Esta pureza de Gandalf le hizo ser bien recibido por Galadriel y por Círdan, quienes no escondieron su favoritismo ante el peregrino gris. De Curunir, o Saruman, se nos dice que anduvo sobre todo con los hombres, que era sutil de palabra y experto en la técnica y en obras de herrería. Como sabemos, a Gandalf le gustaba andar con gente de todos los pueblos y razas, pero Saruman convivió más con los hombres. La misión que le fue encomendada por los Valar a los Istari o los sabios sería la de animar a los hombres y a los elfos, infundirles fuerza, alentarles a que emprendieran valerosas hazañas. Sin embargo, con el objetivo de evitar que esta intervención se realizase de una manera grandiosa en los hechos de la historia de la Tierra Media, los Valar les obligaron a tomar una forma limitada, un aspecto de hombres, viejos pero vigorosos, que cambiaban poco con los años y envejecían lentamente. Tal y como le dice Gandalf a Frodo en la Comunidad del Anillo, Saruman es un grande entre los sabios, el jefe de su orden, el principal del concilio. Tiene profundos conocimientos, pero también un orgullo que ha crecido a la par, y se toma a mal cualquier intrusión en sus planes. Aragorn también nos cuenta algo sobre su fama y sus poderes. Se nos dice que tenía profunda sabiduría, pensamientos sutiles y manos maravillosamente hábiles. Recordemos que pertenecía al séquito de Aule, el Valar de la artesanía, y tenía poder sobre las mentes de los otros. Pero, ¿en qué consistía este poder? Saruman disponía de muchos poderes y de conocimientos, pero de entre todos ellos destacaba uno, el poder de su voz. En las dos torres podemos leer lo siguiente acerca del alcance y la habilidad de su voz, habilidad que por otra parte no se reducía tanto al contenido de lo que decía, sino a la forma en que la modulaba, a su capacidad para penetrar en la voluntad de quienes les escuchaban y de torcer su voluntad a su favor. Atendamos a las siguientes palabras. Quienes escuchaban, incautos, aquella voz rara vez eran capaces de repetir las palabras que habían oído, y si lograban repetirlas, quedaban atónitos, pues parecía tener poco poder. Solo recordaban las más de las veces que escuchar la voz era un verdadero deleite, que todo cuanto decía parecía sabio y razonable, y les despertaba, en instantánea simpatía, el deseo de parecer también sabios ellos. Si otro tomaba la palabra, parecía, por contraste, torpe y grosero, y si contradecía a esta voz, los corazones de los que caían bajo el hechizo se encendían de cólera. Para algunos, el sortilegio solo persistía mientras la voz le hablaba a ellos, y cuando se dirigía a algún otro, sonreían como si hubieran descubierto los trucos de un prestidigitador, mientras los demás seguirían mirando boquiabiertos. A muchos, el mero sonido de la voz bastaba para cautivarlos, y en quienes sucumbían a tal voz, el hechizo persistía aún en la distancia, y seguirían oyéndola incesantemente. Pero nadie, sin un esfuerzo de voluntad y de inteligencia, podía permanecer indiferente, resistirse a las súplicas y a las órdenes de aquella voz. De esta manera, Curunir llegó como el primero de los Istari a la Tierra Media, a quienes los hombres llamaron magos, y nadie sabía quiénes eran en realidad salvo Círdan, Galadriel y Elrond, quienes supieron que esta era una orden de Maiar que venía al otro lado del mar con un propósito concebido nada más y nada menos que por la voluntad del mismísimo Ilúvatar. De esta orden, el más vigilante de todos fue Mithrandir, es decir, Gandalf, y él era quien más sospechaba de la oscuridad del Bosque Negro, pues, aunque muchos creían que esto era obra de los espectros del anillo, él temía en verdad que fuera el primer atisbo de la sombra de Sauron que regresaba, y por ello marchó a Dol Guldur y el hechicero que allí vivía huyó de allí. Tras este acontecimiento, en torno al año 2460 ya de la Tercera Edad del Sol, se produjo el regreso de la sombra en Dol Guldur, creciendo esta en poder, y fue justo entonces cuando se celebró por primera vez el Concilio Blanco. Su fundación, aunque no consistía tanto en una orden como en una reunión recurrente de sabios, incluía a Elrond, a Galadriel, a Círdan, a otros señores de los Eldar y por supuesto a Gandalf y a Saruman. De entre todos estos, Saruman fue elegido como su jefe, pues era quien más había estudiado las estratagemas, las técnicas y el gobierno de Sauron en otros tiempos. Sin embargo, Galadriel quería que Gandalf fuera el líder del concilio, y esto Saruman se lo reprochó, pues, según se nos cuenta, su orgullo había crecido y su deseo de dominio eran ahora grandes. Saruman, viéndose como un ser de poder y de gran dominio del arte de la guerra y de la palabra, estaba convencido de que el saber y el poder eran los atributos del más digno de los gobernantes. Sin embargo, Gandalf rehusó el conflicto directo con Saruman, tratando de evitar que hubiera problemas internos en la misma orden, en el mismo concilio y orientando todas sus fuerzas y esfuerzos a luchar contra Sauron, a quien temía y a quien los Valar le habían mandado frenar.
En otro orden de cosas, en el año 2759, Beren, hijo de Beregond, senescal y gobernante de las tierras de Gondor a la espera de que un nuevo rey se sentase en el trono, le entregó las llaves de Orthanc a Saruman, esa gran torre a la que todos asociamos al Mago Blanco, con el objetivo pues de tener un aliado de gran poder en la zona. Saruman en aquel entonces ya había entablado una estrecha relación con la casa de los senescales de Gondor, y por otra parte, nunca nadie había logrado dañar esa torre, lo que la convertía pues en el lugar propicio para sus estudios y su afincamiento en la zona como fortaleza. En este momento, Saruman se comportó como un señor de los hombres, por lo que habitó en Orthanc como teniente del senescal, lo que le gustó mucho tanto a Rohan como a Gondor, pues veían en él un fuerte aliado. Todos sospecharon que, en realidad, Saruman deseaba hacerse con el poder de un legendario objeto que, según se contaba, se localizaba en la torre númenoriana de Orthanc, una de las preciadas Palantir. En estos momentos, Saruman ya estaba inmerso en la búsqueda del Anillo Único, pues sus ambiciones sobre la Tierra Media habían crecido mucho y el estudio de las artes de Sauron le habían llevado a codiciar los objetos de su factura. Este es el punto de inflexión en la historia de la corrupción del Mago Blanco. En el año 2851 de la Tercera Edad del Sol, Gandalf intentó que el Concilio Blanco interviniese directamente en el Bosque Negro, sabiendo que este era el nuevo enclave de Sauron, pero Saruman se opuso y aconsejó esperar y vigilar, pues creía que no iban a volver a encontrar jamás el Único en la Tierra Media y que Sauron ya no era un peligro sin tal anillo. Según Saruman, el anillo se hallaba ya en el mar tras el desastre de los Campos Gladios en el que murió Isildur y se había perdido para siempre, diciendo incluso que allí se quedaría hasta el fin, cuando todo el mundo se hubiera roto y los abismos se vaciasen. Saruman, sabiendo que Sauron se hallaba ya en Dol Guldur en forma de nigromante, prefirió en estos momentos no atacarle con el propósito egoísta de recuperar el anillo para su propio beneficio. Lo único que pretendía Saruman con esto era localizar el anillo a toda costa y alejar tanto a Sauron como a cualquier otro que pudiera hacerse con él para conseguir sus anhelos de grandeza. En ese momento, Gandalf presagió el retorno del Señor Oscuro, y aunque nadie logró percibirlo, en la mente de Saruman ya se estaban fraguando negros pensamientos. Él deseaba sobre todo doblegar el mundo a su voluntad. Durante demasiado tiempo había estudiado los pasos de Sauron con la esperanza de derrotarlo, y ahora le tenía más envidia como rival que odio por todo lo que había hecho. Y creía que el anillo, que pertenecía a Sauron, buscaría a su amo cuando éste reapareciese, pero si conseguían expulsarlo, entonces el anillo permanecía oculto. Esta fue la razón por la que decidió montar una guardia en los Campos Gladios para descubrir que los sirvientes de Sauron en Dol Guldur ya estaban registrando los caminos en busca del anillo. En este momento, Saruman encontró algunas joyas y prendas de la guardia de Isildur y entre los pertrechos encontró la preciada Elendilmir, una joya legendaria del reino de Númenor cuya historia os contamos en el vídeo que os dejamos aquí arriba. Fue así como se dio cuenta de que Sauron también sabía cómo murió Isildur y tuvo miedo de que Sauron le cazase y se retiró a Isengard. Lo que no sabían ambos es que Gollum ya tenía en su poder el anillo. Con todo esto, Saruman se dedicó al estudio de los anillos de poder y de su forja. Finalmente, en el año 2941, cuando la sombra se incrementó en el Bosque Negro, todo el Concilio Blanco, incluido Saruman, decidieron enfrentar a Sauron en Dol Guldur. Sin embargo, si Saruman consintió, fue con el objetivo de impedir que Sauron se hiciera con el anillo, que por aquel entonces ya estaba en manos de Gollum. Este momento de la historia coincide, como sabemos, con la aventura de Bilbo en la Montaña Solitaria. Momento en el que además, recordemos, Bilbo se hace por accidente con el anillo. En este tiempo, Saruman comenzó a enfrentarse con Rohan, tratando de minar su poder a través de la alianza con los hombres de las Tierras Brunas, a partir de los cuales más tarde comenzaría a formar su ejército particular de orcos, los Uruk-hai. Además, los Dunledinos serán precisamente estos hombres que serán engañados por Saruman para combatir en la batalla de Cuernavilla, durante la trilogía del Anillo. Básicamente, en este momento de la historia, después de la historia del Hobbit, Saruman trata de menguar el poder de los hombres de la Marca. Además, Saruman había conseguido que Grima o Lengua de Serpiente, el consejero de Theoden, doblegase la voluntad de su rey como una prolongación de la voz de Saruman en la corte del rey Eorlinga. Con todo esto, Saruman quería poner a la Marca al servicio de Isengard. En torno al año 3000, Saruman se atrevió a utilizar al fin la Palantir de Orthanc, y fue así como quedó atrapado por Sauron, que tenía en su poder la piedra de Minas Morgul. Por este entonces ya casi había traicionado al concilio y se había enterado de que los herederos de la casa de Elendil en el norte, es decir, los Montaraces, estaban vigilando las tierras de Hobbiton. Con esto llegamos a los últimos lapsos de la historia de Saruman antes de que comience la trilogía del Señor de los Anillos.
Sauron encuentra a Gollum y este delata a Bilbo, lo que pone en marcha su plan para localizar la comarca y su preciado anillo único. Esto hace que, según algunos textos, incluso el rey brujo y otros Nazgûl visitan a Saruman en Orthanc más o menos cuando Saruman recluya a Gandalf en su torre. Esto no es una versión definitiva, pero sí que tenemos una imagen o unos esbozos de lo que Tolkien pretendía. Así, Saruman recibe al señor de Morgul en la puerta de su torre. El rey brujo venía buscando el anillo, pero Saruman consigue persuadirle de que ni lo tiene ni lo busca. Y es tal el poder de la voz de Saruman que consigue que el mismo rey brujo le ataquen en su explanada de Isengard, evitando así la furia del señor de los Nazgûl. Según una versión de un texto de los cuentos inconclusos, los Nazgûl se encontraron a un dunledino que trabajaba para Saruman y que éste solía enviar a la comarca para comerciar con el tabaco de la comarca. Es en este momento en el que los Nazgûl habrían encontrado pistas del lugar llamado comarca y habrían revelado la mentira de Saruman, quien sí que sabía en realidad qué era la comarca y sí que debía de saber algo del anillo. De esta manera el rey brujo tuvo también muchos informes, incluyendo algunos sobre el único nombre que le interesaba, Bolsón. Fue este el motivo por el que se escogió Hobbiton como destino de una inmediata visita. Para terminar, y solo como curiosidad, afirmar que Saruman y Bárbol en estos tiempos, e incluso antes, mantuvieron una buena relación antes de que Saruman decidiera servirse de la madera de Fangorn para crear sus artilugios de guerra. Con esto concluimos el vídeo sobre todo lo que sabemos de Saruman antes de la trilogía del Señor de los Anillos. Ya sabéis que si queréis una segunda parte contando el resto de la historia, dadle like, compartid con vuestros seres queridos a ver si llegamos a más gente y suscribiros al canal porque van a venir cosas muy interesantes como un club de lectura sobre el Hobbit. Con esto y sin otro particular, un abrazo, como siempre, y nos vemos en la próxima.